Buenas noches. La invitación hoy en el contrapunto de palabras políticas es para charlar un ratito sobre temas que actualmente están en debate. A lo mejor desde que el hombre es hombre que están en debate. Tiene que ver con nuestra temática conductora de todo el programa, la razón de ser del programa, que es la política, y además con la justicia. Para charlar sobre esto estamos con quien es doctor en filosofía, es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y coordinador del programa de estudios en teoría política, Emanuel Bisset. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Emanuel? Bien, Decíamos que queríamos charlar un poquito y empezar a relacionar el tema de la política con la justicia. En un momento en la Argentina donde la justicia ha entrado en debate, hemos empezado a discutir qué justicia tenemos y qué justicia queremos. Sí, yo creo que cuando uno escucha la palabra justicia, me parece que en principio la relaciona con dos cosas. Una es la justicia como el aparato del Estado que se encarga de impartir justicia, lo que uno dice los tribunales, la Corte Suprema, las diferentes El Consejo instancias. de la Magistratura. Sí. Toda esa estructura del Estado. Y la otra forma, cuando uno escucha justicia, es un significado más amplio que dice, bueno, un país más justo, la justicia como una forma de organizar la vida en comunidad, digamos. Una cosa, este segundo sentido es casi que se orienta hacia dónde tiene que ir la comunidad. Y lo interesante de lo que planteas vos es que uno puede señalar, si uno piensa en los últimos 10 años de la historia política argentina, cuando uno trata de pensar cuáles son las transformaciones que se han producido, cuando uno trata de hacer un análisis político un poco de largo plazo, yo creo que hay dos fenómenos centrales que caracterizan el proceso de los últimos 10 años, el proceso del kirchnerismo, digamos. Uno de ellos es la politización de la sociedad. Por politización entiendo que se ha revitalizado la política, algo que era algo peyorativo, que ni siquiera tenía sentido. Es decir, uno piensa en la década del 90, la política era un conjunto de mafiosos o corruptos o el significado contrario, que sería una gestión ordenada, nada más que eso, como si fuera un empresario, un gerente. Perdón, la frase más común era soy apolítico. Soy apolítico. Que eso explota en el 2001 y desde el 2003 empieza una resignificación de la política, vuelve la militancia a ser una forma de vida que se defiende. Y esta politización, yo creo que en último sentido implica volver a hacer efecto de disputa, volver a disputar determinadas cosas de las cuales no se disputaba. Por eso hay una cuestión importante cuando uno habla de politización, que es asumir, digamos, que el conflicto no es algo malo, porque una cosa que se ha expandido por estos años es este gobierno o el proceso político argentino, hay demasiado conflicto, hay una crispación de la gente, y esto hay una idea atrás de esto que es una buena sociedad es una sociedad donde no exista conflicto. Y yo creo que hay que pensar exactamente al revés, es decir, una sociedad donde hay política es una sociedad donde el conflicto se expande. Porque conflicto significa, es decir, no hay política sin conflicto. Conflicto significa que se empiezan a disputar cosas que antes no se disputaban. Y la segunda cosa que yo diría de estos dos, entonces creo que el kirchnerismo abrió y abre todo el tiempo esferas de disputa, conflicto, plantea conflictos todo el tiempo. Con los medios, con el campo, pero no es que plantee el gobierno la disputa, sino que vuelve objeto de disputa, de discusión social, objetos que antes no se discutía. Por ejemplo, cómo se organiza el sistema de medios, etc. Pero la otra cosa que estos 10 años me parece que han traído a este proceso político para pensarlo, es que ha vuelto a tener sentido la idea de que tenemos que pensar en política un orden político justo, un sentido de justicia, un sentido de justicia más amplio. Y esto es interesante porque estamos acostumbrados a esta idea de que la política no existe, no es relevante, esta idea de apolítica, o la otra idea es que la mejor política posible se homologa o se parece a un gerente de una empresa. Un buen gerente gestiona como ordenadamente una empresa, así debería ser gestionado el Estado, ¿no? Ordenadamente, de modo transparente, etc. Sin embargo, tanto en el discurso de la corrupción, el discurso gerencial, digamos, que cree que el Estado es lo mismo que una empresa, no se discute qué es un orden político justo. Hay que administrar bien solamente. Administrar bien. Entonces, yo creo que lo interesante es que se volvió a plantear estos últimos 10 años, sin que el gobierno lo pueda resolver, no es una cuestión de gobierno, es algo que lo trasciende, me parece, que la discusión política tiene que ver con cómo consideramos que
una forma de vivir juntos, una comunidad, se ordena justamente. ¿Qué es un modo de vivir justo? Entonces, que el problema político sea la justicia, parece que tiene que ver con este sentido. Entonces uno puede decir al mismo tiempo que hay, cuando uno pregunta relación entre justicia y proceso político, diría, lo que sucede de modo interesante en estos años es, por una parte, politizar, ¿no?, aquello que parecía una esfera no política como es el aparato de la justicia judicial. Sí. Esto es muy interesante porque... Discutirlo, moverlo, problematizarlo, ver claro. La idea que surgió en el gobierno, o el eslogan era democratizarlo, ¿no? Hay que ir a una eso significa politizarlo, ¿no? Esa politización parece que es central. Esto ayuda a entender otra cosa, otro discurso que ha surgido en estos años, que es que se expande, ¿no?, que es aquel que sostiene o que se critica al gobierno desde que el gobierno no es suficientemente republicano, que no acepta la división de poderes, ¿no? Y aquí hay una idea, ¿no?, que sostiene que el aparato, los tres poderes son, ¿no?, el poder... judicial, legislativo y ejecutivo. Exactamente. Y el supuesto que está acá atrás es que el poder judicial no sería político, ¿no? Entonces, hay un problema enorme. ¿Cómo que no es político? Se toman un montón de decisiones, una institución que toma decisiones, y toma decisiones importantísimas para la vida de un país, como por ejemplo qué personas pueden circular y qué personas no, tienen que estar presas. En ese sentido, la consideración, esta idea de la división de poder, esta perspectiva, una ideología liberal, ¿no?, de que un buen Estado es aquel que mantiene la división de poderes, supone considerar que el aparato judicial no es político. Lo que arroja discusión a este gobierno, sin que lo resuelva este gobierno, no se trata de algo que el gobierno deba resolver, imponerse, sino que la ciudadanía lo discuta, es que hay política, y si hay política tenemos que ver, por ejemplo, cómo se eligen los que lo componen, y en última instancia, ver que atrás de cada decisión hay una postura política. El juez no es alguien imparcial, sino que toma una decisión política cuando decide. Que repercute en la vida diaria de los ciudadanos impresionantemente. Repercute de modo enorme, sí. Nosotros acabamos de pasar unas elecciones que tienen que ver con el poder legislativo, pero que se plantearon a través de los medios y en la sociedad en general, como que después de eso se empieza a discutir un modelo de país. ¿Seguimos con el que está o aparece uno nuevo que todavía no está muy claro cuál sería? ¿Qué análisis haces de esta coyuntura? Con la idea por ahí que hablábamos recién un poco fuera de cámara, que anda circulando mucho de esto de deconstruir para rearmarnos. ¿Qué es lo que se nos viene o qué es desde tu análisis, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas que habría que poner entre paréntesis esta perspectiva según la cual la última elección legislativa fue una elección donde se disputaban modelos de país y en última instancia fue una elección casi presidencial. Esto fue una cosa que se instaló fuertemente y eso habría que, poner entre paréntesis. Yo no creo que haya sido una elección presidencial, se trató de instalar, sobre todo en el caso de... ¿La gente no se lo habrá tomado así? Creo que no, creo que si uno analiza los últimos resultados electorales, por lo menos en la provincia de Córdoba, y eso es notable en la provincia de Córdoba, uno ve la variabilidad del voto. Es decir, uno no comprende sino cómo Mestre puede ser intendente, el mismo electorado puede elegir a Mestre como intendente de la ciudad de Córdoba, puede elegir a De la Sota como gobernador, y en las últimas elecciones Cristina fue la que salió victoriosa en las elecciones presidenciales. El mismo electorado toma... Entonces, distintas posiciones. Entonces uno debería... Creo que hay una especie de prejuicio ahí negativo en el sentido de que el electorado es una especie de sonso que se lo puede manejar con encuestas. Yo creo que el electorado, por ejemplo, una cosa que uno puede verificar es que se toma mayores libertades a la hora de una elección legislativa, votando a partidos que quizás para presidente no se vota. Pues bueno, es importante, supongamos, que tal partido tenga representación legislativa. Sin embargo, yo no lo elegiría para presidente, pero me parece que tal persona o tal partido importante que esté en el Congreso, aun cuando yo no lo elegiría como dirección del Poder Ejecutivo. Que en definitiva era lo que se estaba jugando. Se está jugando eso. Entonces, yo diría que yo lo analizaría como una elección legislativa que se trató sobre todo mediáticamente, de imponer esta idea que se jugaba un modelo de país. Y otra cosa que surge, digamos, y que corrobora o falsea esta hipótesis de que se jugaba un modelo de país, que se venía imponiendo, no, acá si gana Massa por determinado porcentaje ya están las elecciones presidenciales decididas casi.
Lo cual supone también, hay un prejuicio también fuerte acá, ¿no?, de que todo se decide en la provincia de Buenos Aires, no hay un análisis federal de los diferentes partidos, de cómo se compone, porque si bien es cierto que el caudal electoral de la provincia de Buenos Aires es muy importante, tampoco es cierto que decida absolutamente la provincia de Buenos Aires el resultado electoral. El futuro del país. Sin embargo, hay otra cosa que felizmente uno ve con en esta coyuntura, que son los tiempos de la política. Porque el tiempo que se nos estaba imponiendo, o que se estaba sosteniendo, bueno, aquí hay un tiempo de largo plazo, no importa la composición del Congreso, sino que lo que importa es la elección del 2015. Se está jugando todo ahí. Sin embargo, a 2 días después de las elecciones, el fallo de la Corte Suprema muestra que los tiempos de la política no son no son esos que a veces se cree. Para mí es un fallo que rompe una lógica que se venía privando, una lógica del festejo, ¿no? Decía, no, acá ya está, se acabó esto. Hay editoriales de periodistas famosos que decían, bueno, tenemos que ver cuándo se va Cristina, se tiene que ir antes, ya está. Una especie de triunfalismo que buscaba ponerle fin a este proceso político. El fallo de la Corte rompe esa lógica, rompe esa temporalidad hacia el 2015 y, desde mi perspectiva, esto sería para discutirlo, para conversarlo, lo vuelve extrañamente añejo a Massa. Yo creo que hoy por hoy Massa es absolutamente viejo, es decir, parece una prehistoria política, algo que parecía hace 2 semanas, y se lo sigue insistiendo. La gran novedad. La gran novedad, hoy ya nadie habla de Massa, ya no es tapa de diario, ya creo, no sé a cuánto le interesa esta esperanza de que acá viene El Salvador, como que desaparece. Entonces los tiempos de la política son complicados porque faltan 2 años, 2 años mucho tiempo, 2 años hay una variación política. Entonces este triunfalismo que como resultado, que parecía como el resultado de las elecciones, el fallo de la Corte Suprema lo pone entre paréntesis y creo que abre otro tiempo político y abre una discusión que muchas veces no se da y que creo que los medios no lo evidencian, que es la construcción política no necesariamente es la construcción mediática de la política. La construcción política tiene que ver con otra variable que muchas veces se desprecia, que es la construcción territorial. La construcción territorial es más lenta, se va haciendo día a día, tiene que ver con recorrer el país, recorrer el territorio, efectivamente. Por parte de los políticos. Por parte de los políticos. Esto muestra, por ejemplo, que el triunfalismo de las elecciones del 2009, que se da de Narváez, ganando la Kirchner, pero no había una construcción territorial, no había una construcción que atrás de Narváez. Entonces, fue un candidato que desapareció. Entonces, quiero decir con esto, no hay que desconocer el resultado, no significa negar eso. Hay un resultado importante, hay que analizarlo, hay que pensarlo. El gobierno yo creo que tiene que inevitablemente dar cuenta de eso, ¿no? O tomar medidas a partir de eso. Sin embargo, que unas elecciones tan fogoneadas mediáticamente no bastan para sostener una construcción política de largo plazo. Hay una construcción territorial que es fundamental y que no debe ser desconocida, por lo menos. Entonces me parece que son algunas de las aristas que dejan, ¿no?, las elecciones legislativas. Emanuel, da para seguir charlando muchísimo, pero el tiempo nos dice que tenemos que terminar. Muchísimas gracias, gracias a vos. Por esta visita. Cuando vuelvas por Río Cuarto, esperemos que nos vuelvas a visitar también. Bueno, muchas gracias. A ustedes les decimos gracias también por acompañarnos y seguimos en Palabras Políticas.